CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Bueno, venimos, acá estamos una vez más, como todas las semanas, encontrándonos a través de la radio con todos ustedes para darles la bienvenida a esto que es CONADU al frente, donde como siempre vamos a repasar la actualidad nacional y universitaria, esta realidad que nos atraviesa lamentablemente con muchísima crueldad. Vamos a estar hablando de todas estas cosas que están pasando a nivel nacional, universitario, a nivel local, a nivel social, a nivel económico, como todas las semanas decimos. Esta hora que vamos a compartir con ustedes aquí a través de la radio, queremos presentarnos, está en la operación técnica el señor Luis Javier, Mariana Fernández Camacho en la producción y como parte del equipo de prensa de CONADU. Mi nombre es Virginia Ozan y está Pablo Macía también desde el teléfono con quien vamos a hablar en un ratito nada más. Bueno, el saludo como siempre para toda la gente que nos escucha en el interior, para todos aquellos que sintonizan este programa a través de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y desde la página de esa universidad. También a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda y también a la radio de la Universidad de San Juan. Muchísimas gracias a ellos por estar conectados a través de la web y el saludo, por supuesto, para Aruna, para todos aquellos que bajan el programa desde este sitio web, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Las vías de comunicación, como siempre, es a través de las redes sociales. Se pueden comunicar con nosotros en Facebook como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Bueno, y para comenzar el programa de este día, vamos a entrar en comunicación telefónica con Pablo Macía. ¿Cómo estás, Pablo? Acá andamos, Virginia, ¿cómo andan ustedes? Bueno, acá empezando un nuevo programa para contar toda esta realidad, esta cruda realidad que nos está atravesando. Contanos cómo es esta semana de lucha universitaria que comenzó. Sí, bueno, en primer lugar, desde la semana pasada, lo que hay que decir es que el paro fue muy contundente y por eso hoy tuvimos una reunión paritaria, ¿no es cierto? En que la cual después van a abundar en el programa y en la cual no hubo demasiados resultados. Uh-huh. Pero venimos con esa fuerza de esa gran movida del no inicio y esta semana desarrollamos esta semana de lucha que empezó también con todo, ¿no? Hoy acá en Florencio Varela hubo un abrazo a la UNAG, sí. Fue muy masivo, con toda la comunidad, no solamente universitaria, nosotros los docentes, los no docentes, los estudiantes y las autoridades, sino que también, bueno, todas las representaciones de la comunidad estuvieron acá bancando bajo el lema Salvemos a la UNAG, Uh-huh. toda la cuestión vinculada al problema presupuestario que estamos viviendo. Contanos cuáles son los problemas presupuestarios que específicamente está padeciendo la UNAG. Bueno, en particular la UNAG tiene el problema que es una universidad del Bicentenario, es decir, de reciente creación, todavía sí. no tiene 10 años y por lo tanto no está en régimen, que quiere decir que todavía no tiene consolidadas las capacidades que sí tienen las universidades más tradicionales, es decir, año tras año necesitamos nuevos docentes porque las carreras que se crearon todavía no completaron su ciclo. Bueno, tenemos también la necesidad de todavía de construir aulas, laboratorios, Uh-huh. y estas cuestiones, pero el problema más grave y aparte fuimos de las universidades nuevas que
más creció en estos años. Tenemos más de 20.000 estudiantes. Ajá. Y bueno, las partidas presupuestarias nunca se han adecuado a esa realidad. Pero además de estas cuestiones estructurales, lo que hay a partir del ajuste del gobierno nacional es directamente una falta de fondos, ya no solo para los gastos de funcionamiento que tengan que ver con reposición de vidrios, bancos, limpieza y los insumos básicos, sino que también tenemos problemas incluso salariales, ¿no? Hay docentes que no han cobrado el segundo cuatrimestre del año pasado, son 140 docentes, hay 300 docentes que no cobraron el ciclo de preparación universitaria, el ciclo para los ingresantes que se da en febrero y en marzo, y hay docentes que no cobraron parte del plan fines que dicta la universidad. Sí. Todo esto tiene que ver con las políticas de ajuste del gobierno, ¿no? Por un lado, todos sabemos lo que ha significado la inflación que hubo este año y que sigue desatándose a partir, de lo que hoy mismo también vimos, que es que el dólar se pasó la barrera de los 30 pesos. Bueno, toda esta situación crítica que vive también el conjunto de las universidades, a la Jauretche la afecta fuertemente por estas cuestiones de la cantidad de estudiantes que afortunadamente tenemos, y que eso es lo que queremos valorar y mantener, ¿no? Y por una serie de cuestiones vinculadas a una discriminación que sufre la universidad, nos lleva a esta situación tan crítica. Como te decía, igual es una situación también de la situación compleja que viven las universidades, también se están desarrollando en otros lados, quizás no con tanta crudeza, pero hoy también acaba de terminar un abrazo a la Universidad de Quilmes. Sí, eso íbamos a comentarte. También en Quilmes y en la Universidad General de Sarmiento, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Ambas universidades, como también otras que están empezando a generar este tipo de acciones, manifiestan la crisis estructural del sistema universitario que este gobierno ha desatado, y que es la que nos lleva a tomar estas medidas tan fuertes en términos de que hacía mucho. Seguro. Se nos cortó. Bueno, se nos cortó la comunicación con Pablo Macía. Vamos a ver si podemos reconectar. ¿Estamos? Ahí estamos. Hola Pablo, te escuchamos otra vez. Hola, ¿se había cortado? Sí, se había cortado. Bueno, y contanos, ¿cómo sigue esta semana de lucha? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, por eso nosotros vamos a seguir en distintos puntos del país. Las universidades están desarrollando asambleas interclaustros, clases públicas. Esta semana dictamos clases, pero en este marco. Ajá. El jueves tenemos una movilización por la Universidad y la Ciencia en el Congreso, y ese mismo día también se van a desarrollar algunas movilizaciones en distintos puntos del país, que las estamos construyendo con el conjunto de la comunidad universitaria. Por eso nosotros le planteamos al gobierno que esta semana íbamos a desarrollar estas medidas, y de no haber un acuerdo, claramente ya lo anunciamos, y la semana que viene vamos a ir a un paro del 21 al 24 de agosto para endurecer nuestras medidas, porque realmente hoy... Sí, digamos, es la única manera de que se pueda hacer visible esta tremenda crisis, ¿no? Y que, puedan despertar, no sé, la verdad es escandaloso ya a esta altura. Sí, exactamente, ¿no? Y esa es la
la forma en la cual nosotros nos hacemos fuertes también es articulando con los estudiantes, con el conjunto de los trabajadores de la universidad, Perfecto. con los rectores también, porque esta situación perjudica gravemente a todas las universidades. Entonces vamos a construir las medidas que tomemos, como la que hicimos, como las que venimos haciendo durante esta semana, con el conjunto de la comunidad universitaria, porque como siempre decimos, nuestro reclamo no es corporativo, no es solamente por el justo derecho a percibir Salario, claro. digno, sino que es fundamentalmente en defensa de la universidad pública, ¿no? Sí, en defensa del acceso a todo el mundo, entre otras cosas. De la posibilidad de que nuestro pueblo pueda formarse, pero también de la posibilidad de que la comunidad pueda beneficiarse del conocimiento que se produce en la universidad pública, ¿no? En ese sentido, la universidad es un derecho, Totalmente, tanto para aquel que viene y estudia como para el conjunto de la comunidad. Eso es lo que estamos defendiendo, y bueno, entre todos vamos entre toda la comunidad académica y universitaria y la sociedad, vamos a generar la fuerza necesaria para que el gobierno entienda esto, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Bárbaro, gracias, Vir, y un abrazo a toda la audiencia. Un beso grande. Bueno, les recordamos las vías de comunicación a través de las redes sociales, en Twitter, @prensaconadu, y en Facebook, Conadu. Vamos a comunicarnos ahora con Verónica Bettencourt. Ella es secretaria gremial de Conadu, amiga ya de este programa. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, queremos empezar esta entrevista charlando contigo esto de que luego de 3 meses de negociaciones paritarias paralizadas y el masivo acatamiento al paro que recién nos comentaba Pablo Macía, que hubo en casi todas las universidades del país, ¿no? 57 para ser exacta la semana pasada. Hoy el Ministerio de Educación convocó a una reunión que estaba pautada para la semana pasada, pero recién la convocó hoy día lunes. Contale a la gente cuál fue la propuesta salarial y las respuestas a los reclamos generales del sector. Bueno, fue una propuesta que se mantuvo en el 15%. Lo que hizo la Secretaría en principio fue modificar los tramos. Recordemos que las 2 primeras ofertas fueron del 15% en 4 tramos. Esta vez presentó una propuesta de un 4%, de un 5% en mayo, que es lo que ya nos dieron a cuenta, un 4% en agosto y un 6% en octubre. Sin ninguna cláusula ni gatillo, nada, ni ninguna cláusula de revisión. Por supuesto, esa propuesta nosotros la rechazamos de plano. Pero básicamente lo mismo, digamos, que vienen ofreciendo, no se movieron de ese lugar. Una inflación reconocida por el propio presidente del orden del 30 y con cualquier consultora que dice que va a estar por arriba del 32-33%. Sí. Digamos, volver a insistir con un 15% realmente... sí, es escandaloso, ¿no? Es una burla en la cara. Exactamente. Entonces, frente al rechazo que tuvimos todas las federaciones presentes, se retira la SPU, pide un cuarto intermedio y regresan con una contrapropuesta que modificaba el segundo tramo, el tramo de agosto, ya no un 4, sino que proponían que fuera un 5,8. Y el argumento era, bueno, hacemos un gran esfuerzo, pero el 5 de mayo sumado al 5,8 en agosto, bueno, sí, da cuenta de la inflación de marzo a junio, ¿no? Que es 10,8. Bueno, nuevamente nosotros dijimos que eso no era suficiente. La SPU dejó flotando en el aire que podía suceder que ellos, de manera unilateral, como aconteció en el mes de mayo, otorgaran ese 5,8 a cuenta nuevamente de lo que seguiría siendo una negociación. Bueno, nuestra posición frente a esto fue rotunda. Nosotros tuvimos un plenario de secretarias y secretarios generales el viernes, que había claramente propuesto
llevar adelante nuevamente, como continuación del plan de lucha, medidas de acción directa, concretamente paro del día 21 al 24, y ese es el paro que nosotros ratificamos después de la propuesta. O sea, paro del 21 al 24 de agosto. Esto surgió a partir del plenario del viernes. Exactamente, nosotros discutimos mucho con los compañeros y las compañeras, sí, evaluando la medida de fuerza que, como vos decías y dijo Pablo muy bien, tuvo un acatamiento altísimo, sí, en todas las universidades del país, y consideramos mayoritariamente que durante esta semana era fundamental sumar actores, darle densidad política a este plan de lucha. Entonces volvíamos a las aulas a discutir con estudiantes, a hablar con los compañeros no docentes, a hablar y a establecer vínculos con los rectores para poder llevar adelante esta pelea, que no solo a esta altura ya es la pelea por nuestro salario, sino que tenemos un inminente tratamiento del presupuesto universitario. Claro. ¿No? Esto es el 15 de septiembre, el Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto, y como sabemos, en la parte salarial de los trabajadores docentes y no docentes significa el 85% de este presupuesto. ¿Sí? De consolidarse un aumento del 15%, como pretende el Ejecutivo, para las universidades nacionales, eso no solo va a significar que perdemos 20 puntos desde octubre hasta acá, sería, sí, digamos, de poder adquisitivo del salario, tomando un promedio salarial de los cargos, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que significaría también una reducción importantísima del presupuesto universitario, digamos, porque... sí, con la escalada que hay. Con la escalada de la inflación. Y hoy, aparte, hoy tuvimos un dólar que cerró casi a 31. Realmente estamos en una situación muy compleja en el país, como para que venga el Ministerio y diga que han hecho grandísimos esfuerzos. Claro. Esa fue para ustedes no es nada, pero para nosotros es un pasito muy importante. Bueno, entre los pasitos y las tormentas, realmente... va perdiendo seriedad la cuestión. Nosotros hace rato, sí, ya se viene. De ninguna manera nosotros podemos ni siquiera considerar que es una propuesta que podemos bajar a nuestras asambleas de base para que consideren, ¿no? Por supuesto. Verónica, ¿cómo continúa este cronograma de acción? Del 21 al 24 de agosto, el paro, y después hay abrazos. Esta semana tenemos propuestas muchas actividades, una de las cuales va a ser el día 16, vamos a acompañar la discusión que van a plantear los científicos y las científicas por el presupuesto en ciencia y tecnología adentro del Congreso, y vamos a estar fuera del Congreso apoyando esta iniciativa. Sí. Estamos promoviendo para la semana entrante asambleas conjuntas con los trabajadores no docentes, estamos en conversaciones con la Federación de los No Docentes, y por supuesto aspiramos a sumar al conjunto de la comunidad, porque esa es el fondo de la cuestión, ¿no? Por supuesto, nosotros hicimos una semana de paro, esto fue muy contundente, logramos la visibilidad del conflicto, que todos hablaran, o que muchos hablaran en el contexto general del país de qué estaba pasando en las universidades. Ahora, va a ser un conflicto que se extienda en el tiempo, como podemos ver. El Ministerio nos vuelve a decir que ellos quieren seguir dialogando, por supuesto siempre tienen esta muletilla, ¿no?, de seguir dialogando, pero sin medidas de fuerza, cosa que es muy compleja, porque nosotros realmente en esta coyuntura no podemos sino pelear con paros, con actividades, con discusiones, estando en la calle, digo, de las diversas maneras, pero estamos peleando por nuestros salarios, estamos peleando por la educación superior, que es un derecho. Esto es lo que está en juego acá. Sí. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta política de desfinanciamiento a las universidades que está llevando adelante Cambiemos? Que no es exclusiva con la universidad, digo, también lo vemos en el sistema educativo de nivel inicial hasta el nivel medio, ¿no? Es terrible lo que están pasando cada una de las provincias. De hecho, hay paritarias que no se han cerrado, por ejemplo, la paritaria de Buenos Aires, un conflicto permanente. Verónica, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto la charla contigo. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Verónica Bettencourt, secretaria gremial de CONADO, aquí en CONADO al Frente. Hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, continuamos aquí en CONADO al Frente. Estamos en comunicación ahora con Estela Díaz, secretaria de Género de CTA. Bienvenida nuevamente, Estela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, el pasado 8 de agosto la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Contanos cómo viviste este día, qué balance haces de esa semana, de esa vigilia, cómo lo tomaron las compañeras y cuál es la visión para un futuro. Mira, la verdad que hoy decíamos algunas que el 8 todavía lo tenemos en el cuerpo. Claro. Porque fue muy intenso, muchas horas, lluvia, frío, pero la calle fue una fiesta, ¿no? La verdad que ver esa multitud increíble, imposible de medir, de conmensurar, incluso sabiendo que los números eran adversos, porque sí. ya veníamos de entrada con que los números no daban bien y que no había, y bueno, todo lo que se fue definiendo a último momento, en general era desfavorable a acompañar el proyecto de ley. Pero sin embargo, fue una fiesta infinita esa calle, fue algo que desde muy temprano yo la transité cuando recién se estaban instalando los puestos a las 8 de la mañana, después cuando ya no podías caminar, que para cruzar una cuadra necesitabas más de media hora, porque era una multitud tan abigarrada que era imposible moverse. Me parece que es un dato así, ¿no? Fuertísimo, porque uno siente tanta compañía, una causa tan común que ahora abrazan tanta cantidad de personas, de colectivos sociales, de la juventud. Eso es maravilloso. Y después, bueno, obviamente el sinsabor de una Cámara del Senado que atrasa, que expresa cosas tremendas, la verdad que escuchamos... Sí, la verdad que algunos discursos fueron lamentables, ¿no? ¿Qué fue lo que crees que faltó para despenalizar el aborto y legalizarlo? Mira, yo creo que nos falta una transformación política mayor, digo, Claro. A mí me parece que el Senado claramente expresa eso, ¿no? Cuando se dice es el poder de facto como el poder real, hay algo a lo que están ligados los senadores que expresan lo territorial y ahí te pesan las provincias que más atrasan en las transformaciones, pero ahí escuchamos, qué sé yo, una legisladora que fue capaz de decir que no leyó el proyecto. Sí, abiertamente. Entonces uno dice, por lo menos que le descuenten el sueldo de los 3 meses que se hace que se debate el proyecto. Sí. Al margen de que hace más de 10 años que estamos en campaña, pero ponele que ella no se enteró. Pero hace 3 meses que sabía si de diputados pasaba iba a llegar. Aparte con el alcance de medios, ¿no? Como si no hubiera... No se hubiera enterado. Es vergüenza, digo, me parece que alguien que dice eso, sí. la presidenta de la banca de la mujer, que vota en contra, ni hablar el senador Urtubey, directamente apología del delito. Del delito, ¿no? De la violación, ¿no? Sí. No, claro, era para hacerle una cuestión de privilegio en el momento, y ni hablar cosas que uno pudo ir viendo como un poquito después, que es, qué sé yo, algo que no es el debate del aborto, pero es Snopek de Jujuy pidiendo una cuestión de privilegio contra Gerardo Morales, el carcelero de Milagro y el carcelero de la democracia jujeña, porque los está persiguiendo por una disputa familiar que usa la justicia para casarse con su nueva novia. Digo, la verdad que el Senado de la Nación le dio la espalda a un clamor y a una oportunidad histórica. Seguro. Y la verdad que yo no creo que nos tenemos que hacer cargo como movimiento feminista, social, de mujeres, sindical, nosotras que las acompañamos en los sindicatos, lograr una lucha de ofensiva, de ampliación de derechos en un contexto tan duro, tan brutal de ataque a los derechos, a la justicia. Digo, la verdad que es una gesta casi épica, te diría. Totalmente, sí. ¿Y cómo crees que va a jugar la definición frente a la interrupción voluntaria del embarazo durante las elecciones del año que viene? ¿Cómo crees que puede incidir o no? Porque es la misma gente, ¿no?
Y mira, a mí me parece que claramente acá hubo un salto, empezamos, creo que es un proceso que uno lo sitúa como un quiebre masivo en el 2015, cuando nace el movimiento Ni Una Menos, ese movimiento que originalmente nace discutiendo violencia, pero que enseguida empieza a discutir las desigualdades más estructurales sociales, las desigualdades laborales y también, por ejemplo, la ilegalidad del aborto como una gran desigualdad social. Ahí se empieza a nombrar la palabra feminismo con fuerza, mirar que acá las mujeres logran articulaciones, construcción de política, de discurso, disputa de sentidos, y que eso es parte de un dato incluso antineoliberal fuerte. Sí. Y bueno, a mí me parece que eso va a atravesar, digo, nosotras en el sindicalismo nos pasa algo muy bueno, ¿no? Tenemos muchas militantes jóvenes, Claro. ¿no? Mujeres y todo, y que ahora dicen, bueno, yo soy sindicalista y abrazo el feminismo y puedo decirlo en voz alta, ¿no? Y Claro. la verdad que creo que hizo todo ese fenómeno, que es algo de una transformación cultural, va a atravesar las experiencias políticas del próximo año, y sin duda el debate del aborto está hoy cruzando toda la agenda, ¿no? Sí, será ley tarde o temprano, pero será. Sí, eso decíamos, ¿no? Bueno, más temprano que tarde, Seguro. tenemos una oportunidad de que sea. A mí me da mucho, digo, nosotras, qué sé yo, las que somos más grandes, que pasamos procesos de muchas cosas y muchos dolores, pero me contaba mi hermana, mira, mis sobrinas vinieron, pero lo cuento lo personal porque hoy sin duda lo personal es político y es la experiencia de miles de esas jovencitas que vimos. Mis sobrinas están en el colegio secundario, una en segundo y otra en cuarto, vinieron, participaron, escribió su cartel. Y al otro día, bueno, pasó, estuvimos hasta la madrugada, esperamos que se sepa. Y me contaba que se encontró con sus amiguitas y lloraban. Y a mí me dio un dolor, Claro. así como algo que no me había pasado hasta saber lo que les pasó a ellas. A ellas, otras generaciones, ¿no? Y es su primer pelea, Exacto. es su primer pelea callejera y lo hacen con enorme Por convicción, supuesto. con ganas y con algo que sí me parece que produce un quiebre cultural fuerte, que es decir, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿por qué me quieren imponer esto? Y vos sabés que muchas de esas chicas ni siquiera han tenido relaciones sexuales. Ajá. Es muy impactante lo que está pasando hoy, lo que logramos que se construya el movimiento feminista como cabeza de eso y pilar, y quienes han bregado siempre por esto, pero bueno, un fenómeno que se transformó en masividad. Totalmente, sí, ¿No? sí. Y bueno, me parece que eso va a discutir, estas chicas no van a sufrir violencia como muchas sufrieron, y estos chicos tampoco, porque los chicos también se quieren deconstruir. Sí, y están bien paradas, están bien orientadas, estamos bien orientadas. Sí, me parece que ese es el gran saldo positivo en un contexto muy complejo en la Argentina, ¿no? Sí, de la Argentina y también, perdón que no te quiero sacar del tema, de este tema en particular, la Iglesia tiene una postura muy radical sobre el tema y hay un país bastante dividido, ¿no? Digamos, no sé cómo lo ven ustedes Sí, mira, desde la ¿sabés qué cuestión pasa? Que nosotras lo escribí en una nota que publicó hace unas semanas la agencia Pacurondo. Todos los derechos de las mujeres, de las minorías, los derechos personalísimos de la diversidad, los logramos enfrentando a la Iglesia Católica. Claro. Que siempre se opuso, ¿no? Digamos, a todos los... Siempre se opuso a todo eso, nos quiere anclar a las mujeres en el mandato de la biología, de la maternidad, pero además como un mandato subvalorizado socialmente, ¿no? Un mandato que ha sido de subordinación. Claro. Y de violencia, digo, muchas violencias hemos tenido que soportar las mujeres por no tener autonomía, por no tener igualdad. Y ese es ese discurso, y la verdad que eso es muy alentado desde las jerarquías,
Pero la mayoría de católicos y católicas, el problema es que los enarbolan, o los evangelistas que tuvieron un papel muy fuerte de movilización, con las mujeres de los barrios populares, que las trabajan con el estigma sobre las mujeres, pero que esas mujeres, dentro de una semana o menos, van a ir a pedir pastillas para abortar también. Claro, sí, sigue ocurriendo esto, sigue pasando, no es que Eso pasó y va a seguir pasando. va a seguir pasando. Claro. Entonces es un discurso muy perverso, pero bueno, nosotros tenemos que tener la suficiente sabiduría como movimiento para tener claro que tenemos que dialogar con esas mujeres de los sectores populares también, que no tenemos que dejar que esto sea solo un fenómeno de las clases medias, que es muy masivo en un país como la Argentina, que tiene clases medias tan extendidas, pero que necesita dialogar con las mujeres de los sectores más populares, que ahora hay una opresión que las culpabiliza, Claro. incluso que las movilizó para gritar contra ellas mismas, ¿no? Contra sus derechos, contra el atentado a su vida, porque son las que van a correr riesgo de salud, de vida, cuando vayan a un aborto clandestino, que no tengo dudas que van a ir. Seguro. Porque no tengo dudas porque es lo que pasó siempre y va a seguir pasando. Así que bueno, nosotros tenemos que seguir teniendo sabiduría como movimiento para seguir teniendo redes, puentes, encuentros, diálogos, también con las mujeres de los sectores más populares, porque esas mujeres también abortan, claramente. Seguro. Hablábamos hace unos minutos de algunos de los discursos que se pudieron escuchar en el Senado. ¿Cómo percibieron ustedes el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, cambió, ¿no es cierto?, la posición? Y lo dijo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la disfrutamos mucho escucharla a Cristina, y a Cristina en un momento tan difícil, Tan ¿no? difícil, Estamos sí. mirando ahora el circo que estaban haciendo en sus departamentos, yendo a los pasillos, y la verdad que hay cosas que parecen de la surrealidad política, no de la realidad. Y ella, sin embargo, con qué claridad, como siempre, plantó otras cuestiones que me parece que fueron claves de su discurso. Una que tiene que ver con decir que es defender la vida, y ella hizo un enlace sin lugar a dudas que es lejos del discurso fácil, del eslogan liviano. Es decir, bueno, la vida tiene que ver con pensar qué tipo de vida, ¿no? Con la dignidad, con los derechos, con la inclusión, Claro. ¿no? Entonces habló de las políticas que ella puede dar cuenta de cómo defendieron, qué tipo de vida imaginamos para las mayorías en la Argentina. Y esa me parece que fue una clave de su discurso. El otro, reconocer que ella cambió a partir de ver cómo el feminismo generaba movilización, pero ponía a jóvenes, reconocer que ella es de otra generación, que lo vio de otro modo y Claro. que ahora incluye esta mirada. Me parece que esa fue otra clave. Y el otro es definir que hacia adelante qué proyecto político es el que se debía proponer. Cuando nosotros decimos hay que derrotar al liberalismo, pero pensar cómo volver, qué proyecto se propone, ella dijo tiene que ser nacional, popular, democrático y feminista. Entonces creo que, bueno, rescataría estas tres cuestiones como me parece claves, muy claves de su discurso, que como siempre marca camino, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, otra de las cosas que quería que nos cuentes tu opinión y cómo la ven desde la Secretaría de Género es este movimiento y esta consigna que ha surgido también de separar la Iglesia del Estado Nacional, los pañuelos naranjas. Sí, vos sabés que, bueno, esa es como una tensión de nuestra Constitución democrática, ¿no? La tensión entre lo secular, la laicidad y la tensión teologizante, ¿no? Del poder religioso frente al Estado y a las políticas públicas. Y ahí a mí me parece que la democracia gana. Nosotros tenemos que entender que algo muy distinto es la religiosidad del pueblo
esa iglesia que se siente como que la gente la acompaña, se siente como un lugar de la espiritualidad, y otra cosa es el poder de las iglesias usadas como factores de poder de incidencia en la realidad, Claro. ¿no? Y creo que ahí hay una distancia que además particularmente nosotros hemos tenido históricamente una iglesia católica muy reaccionaria, muy ligada a las peores historias que ha vivido nuestro país. Claro, ¿no? sí, la dictadura. ¿No? Sí, Sí. la dictadura, el golpe del 55 contra Perón, bueno, esa es, ¿no? Las jerarquías. Y otra cosa es la religiosidad del pueblo. Me parece que ahí rescatábamos hace un tiempito el texto de Evita en mi mensaje, que son escritos que ella deja sobre el momento casi de su muerte. Y Evita dice, no distingue, y hace un parangón entre los militares y la iglesia en los dos casos. Y ella dice, una cosa es lo que la gente piensa de un papel de las Fuerzas Armadas del pueblo, preocupadas por la defensa de los intereses populares, y lo mismo de la iglesia, ese Cristo pobre, ese Cristo del pueblo, sensible, y otra es la opulencia de una iglesia del poder. Y ahí hay una tensión que sigue presente, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros cuanto más claro es un Estado laico, eso garantiza pluralidad, democracia, y que la Iglesia tenga la absoluta libertad, pero a los fieles hay que convencerlos en las iglesias, no en las políticas públicas que se impongan al conjunto. No tiene nada que ver, seguro. Claro, esa es la discusión, y me parece que en el Senado estuvo absolutamente atravesado. Creo que lamentablemente ganó el poder del lobby de las iglesias, violento, agresivo, que ensangrentó. Yo lamento que senadores que los amenazaron, que los mostraron ensangrentados, que dijeron que alentaban asesinato, bueno, que yo lamento profundamente, porque ahí pierde la democracia, ¿no? La ganamos, por suerte hubo calles que pueden mucho más que ese palacio, pero el palacio quedó muy por detrás de lo que pasaba en la calle. Estela, un placer, como siempre. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo. Estela Díaz, en conversación con Conadu al Frente, secretaria de Género de CTA. Conadu al Frente. El programa de los docentes universitarios. Conadu al Frente. En Capó. Bueno, y de esta manera llegamos al final de un nuevo encuentro aquí en Conadu al Frente. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. El encuentro es la próxima semana. Muchas gracias y buena semana para todos.